Camino Extremo tiene grandes eventos de parte de Dios para ti. Porque orar es platicar con Dios. En Camino Extremo tenemos muchas oportunidades de estar en la presencia de Dios. Inicia tu día con la oración, todos unánimes juntos, de lunes a viernes, en vivo, de 6:30 a 7 a.m. o a cualquier hora del día desde tu computadora en la página www.caminoextremo.org o en tu dispositivo móvil en la aplicación Oración CX. También te invitamos a que te conectes a la oración de intercesión online, Clama a mí. Lo único que tienes que hacer es entrar a la página www.caminoextremo.org y darle clic al botón de la oración de intercesión, donde encontrarás el link para unirte a la oración en vivo, todos los miércoles de 8 p.m. a 9 p.m. y los viernes a la velada de oración de 9 p.m. a 12 a.m. No te pierdas la oportunidad de pasar un tiempo especial en la presencia de Dios, orando e intercediendo por nuestras familias, por nuestra salud, nuestra economía, nuestra congregación Camino Extremo y por México. Únete. Segunda de Corintios 9:7. Cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. En la página web de Camino Extremo está un apartado que dice ofrendar. Ahí puedes encontrar cómo hacerlo, a través de una transferencia interbancaria o depósito bancario. Que Dios te bendiga. ¡Continuamos! En el nombre de Jesús nos hemos reunido. Y nos hemos reunido para alabarte, para bendecirte, para glorificar tu nombre. Para darte gracias, bendito Padre, por ser nuestro Dios. Por ser nuestro Dios, Señor, que lo puede todo. Omnipotente, lo puede todo. Por ser nuestro Dios, Señor, que es omnipresente. Estás aquí con tu Espíritu Santo. Y está tu presencia, Señor Jesucristo. Y por eso hemos venido a alabarte, a bendecirte y a glorificarte. Inmersos en tu presencia. Sabemos que eres un Dios todopoderoso. Pero, Señor, también te damos gracias, bendito Padre, porque no solamente eres nuestro Dios, sino también eres nuestro Padre bueno. Eres un Padre misericordioso y eres un Padre de amor que nos ama, Señor. Y que tu amor, Señor, lo podemos ver reflejado a cada paso de nuestra vida. Cada paso de nuestra vida vemos tu amor, Señor. En esta pandemia pudimos ver tu amor, Señor. Pudimos ver tu misericordia. Y podemos sentirte, Señor, aún estando no reunidos, sino por internet, Señor. Estuvimos en un mismo espíritu. Gracias, Señor. Gracias, bendito Padre. Queremos suplicarte, Señor, que tú nos hables en esta tarde. Que tú nos hables, que tú nos digas, Señor, qué esperas de nosotros. En el nombre de Jesús, Señor. Que tú grabes en nuestra mente, en nuestro corazón, en nuestra conciencia, en nuestro espíritu, Señor. Que tú grabes todas aquellas cosas que debemos de recordar después de esta predicación. Todo lo que tenemos que recordar y todo lo que tenemos que poner por obra en nuestras vidas. Que se haga carne tu palabra en esta tarde en nuestras vidas, Señor. Te lo suplicamos, bendito Padre, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Nos podemos sentar. Qué bendición es verlos
qué bendición es estar reunidos nuevamente. Nosotros hemos estado, nos sentamos atrás, pero hemos estado también junto con ustedes, pero es una tremenda bendición estar todos unánimes juntos. Es una bendición que estemos en un mismo espíritu, alabando al Señor y recibiendo de su palabra. La palabra de Dios dice, no es bueno dejarse de congregar. No dejemos de congregarnos como algunos tienen por costumbre. Tenemos que congregarnos, y congregarnos es presencialmente. Bien, vamos a empezar, vamos a darle hoy, vamos a hablar de la vida de un hombre maravilloso. Dejó una huella imborrable de grandeza, de integridad, de amor por Dios, de fidelidad al Señor Jesucristo, que no se va a poder olvidar nunca, va a permanecer por siglos. Mientras la humanidad exista, sus enseñanzas van a permanecer. Ninguna otra persona, ahorita les voy a decir quién es, ninguna otra persona aparte del Señor Jesucristo tuvo tanta influencia en su tiempo, ¿sí?, como Pablo. Ninguna otra persona tuvo tanta influencia en su tiempo como Pablo, ¿sí? Pablo dejó 13 cartas, y esas 13 cartas Dios las sigue usando para transformar vidas. Fueron dictadas por Dios, fueron inspiradas por Dios, pero Dios las sigue usando para transformar vidas, para transformar matrimonios, para transformar familias. A él escogió Dios, a Pablo lo escogió Dios para escribir 13 libros. El Nuevo Testamento tiene 27 libros. Si quitamos a Hebreos, que no se sabe quién lo escribió, ¿sí?, entonces quedan 26. De las 26, 13, la mitad las escribió Pablo. Dios lo escogió para que escribiera esas cartas. Fueron escritas por inspiración divina. El Señor Jesucristo se las dictó, Dios se las dictó, pero fueron escritas para que las tuviéramos y para que pudieran nuestras vidas ser transformadas, ¿sí? Pero para que Dios pudiera usar a Pablo, primero tenía que transformarlo, tenía que cambiarlo. Lo transformó, le cambió de nombre, puso en él su Espíritu Santo, quien lo guió para el resto de su vida, pero tuvo que transformarlo primero. ¿Quién era Pablo antes de Cristo? Antes de que haber recibido al Señor Jesucristo. Pablo, en ese tiempo antes de Cristo, se llamaba Saulo de Tarso. Sí, ese Saulo, o Pablo antes de Cristo, Saulo era perseguidor de cristianos, asolaba la iglesia, entraba casa por casa y arrastraba a los hombres y mujeres y los entregaba en la cárcel para ser apedreados. Era un perseguidor de cristianos. Todo aquel que fuera cristiano, Pablo lo asolaba. Entrando casa por casa de los cristianos, los sacaba y los llevaba a la cárcel para ser apedreados. Era asesino de cristianos, los obligaba a blasfemar, era sanguinario. Cuando estaban apedreando a Esteban, un cristiano de los 7 diáconos, que fue escogido de los 7 diáconos, lo estaban apedreando. Pablo estaba en primera fila disfrutando el espectáculo de cómo mataban a Esteban a pedradas. Ese era Saulo de Tarso. Ese era Saulo de Tarso antes de Cristo. Pero déjame decirte, querido hermano y hermana, que Saulo de Tarso, sí, o nosotros, mejor dicho, éramos igual que Saulo de Tarso antes de Cristo. Antes de Cristo, tú y yo éramos igual que Saulo. Para Dios éramos igual que Saulo de Tarso, ¿sí? ¿Cómo éramos? Adúlteros, fornicarios, con inmundicia, con lascivia, con pornografía, idolatría, hechicería, brujería, adoración a la muerte, espiritismo, herejías, envidias, homicidios,
pleitos, celos, iras, contiendas, mentiras, robos, estafadores, borrachos o borrachas, orgías y cosas semejantes a estas, dice la palabra de Dios, acerca de los cuales os amonesto que los que practican tales cosas no heredarán el reino de los cielos. Para Dios, un asesino o un adúltero, para Dios es lo mismo un pecador. De todas maneras se van a ir al infierno, los adúlteros o los pecadores o los asesinos. Entonces, de acuerdo a Dios, éramos igual o peores que Saulo de Tarso antes de Cristo. Éramos iguales para Dios, ¿sí? Ahora, ¿cómo fue el encuentro del Señor Jesucristo con Pablo? Vamos a ver Hechos capítulo 9, si me haces favor. Hechos capítulo 9, ¿sí? Y en capítulo 9 vamos a ver la conversión de Pablo. Cómo siendo un tremendo perseguidor de los judíos, cómo odiando tanto al Señor Jesucristo y a sus discípulos. ¿Qué pasa ahí? Saulo, capítulo 9, verso 1, ya estamos ahí. Dice: Saulo, respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote, ¿sí? Respiraba muerte, estaba enojado, estaba furioso, sacaba fuego por las narices. Así más o menos lo presenta aquí la palabra de Dios, ¿sí? Entonces, respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco, a fin de que si hallase algunos hombres o mujeres en este camino, los trajere presos a Jerusalén. Mas yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente lo rodeó un resplandor de luz del cielo, y cayendo en tierra oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Él dijo: ¿quién eres, Señor? Y le dijo: yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te es dar coces con el aguijón. Un resplandor, una luz sumamente intensa que hasta espantó al caballo. Cayó Saulo y reconoce quién le estaba hablando, reconoce la deidad. No obstante que era un perseguidor de cristianos, un enemigo de Cristo, reconoce la deidad del Señor Jesucristo y le dice, ¿sí? Y al caer, el Señor Jesucristo le dice: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y le dice: ¿quién eres tú, Señor? Lo reconoce como Señor, lo reconoce como su autoridad, lo reconoce como esa deidad. Y le dice: yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Y temblando y temoroso dijo: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Ese fariseo de fariseos, como él se nombraba, ¿sí? Como mansito, ¿verdad? Manso, cae y le dice: ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo: levántate y entra en la ciudad y se te dirá lo que debes hacer. Y los hombres que iban con Saulo se pararon atónitos, oyendo a la verdad la voz, mas sin ver a nadie. Entonces Saulo se levantó de tierra y abriendo los ojos no veía a nadie. Así que, llevándole por la mano, le metieron en Damasco, donde estuvo 3 días sin ver y no comió ni bebió. Había entonces en Damasco un discípulo llamado Ananías, a quien el Señor dijo en visión: Ananías. Y él respondió: heme aquí, Señor. Y el Señor le dijo: levántate y ve a la calle que se llama Derecha y busca en la casa de Judas a uno llamado Saulo de Tarso, porque he aquí él ora. Y ha visto en visión a un varón llamado Ananías, que entra y le pone las manos encima para que recobre la vista. Entonces Ananías le dijo: Señor, pero ¿cómo quieres que yo vaya a ver a Saulo si soy un judío cristiano?
Si este es el mayor perseguidor de judíos que existe, de judíos cristianos que existen, ¿cómo voy a ir yo, Señor? Tengo temor, ahí me va a agarrar, ¿sí? Y le dice, sí. Y fue entonces, le dijo a Ananías, y el Señor le dijo, ve, porque instrumento escogido me es este, para que lleve mi nombre en presencia de los gentiles, en presencia de los que no son judíos, y de reyes y de los hijos de Israel. Ve, porque instrumento escogido me es este, para que lleve mi presencia en todos los que no son judíos. A este infeliz, a este desgraciado, asesino de cristianos, ¿va a escoger el Señor Jesucristo para que lleve la palabra? Pues sí, de la misma manera que te escogió a ti y que me escogió a mí. Cualquiera podría decir, oiga, si yo conozco a este, era un fornicario, pues yo conozco a este, era un borracho. Pues a ese borracho escogió Dios. Una de las cosas preciosas de esta congregación es que nadie puede tirar la primera piedra. Nadie puede tirar la primera piedra. La palabra de Dios dice que todos somos pecadores. Todos éramos como Pablo. Fue entonces Ananías y entró en la casa y poniendo sobre él las manos dijo, hermano Saulo, el Señor Jesús que se te apareció en el camino por donde venías, me ha enviado para que recibas la vista y seas lleno del Espíritu Santo. Y al momento le cayeron de los ojos como escamas y recibió al instante la vista y levantándose fue bautizado. Y habiendo tomado alimento, recobró fuerzas y estuvo Saulo por algunos días con los discípulos que estaban en Damasco. Este fue el encuentro y el reencuentro de Pablo. Se encontró con el Señor Jesucristo, estuvo 3 días, a los 3 días tuvo su reencuentro, ¿sí? Fue lleno del Espíritu Santo y fue bautizado, ¿sí? ¿Cómo fue el encuentro? ¿Cómo fue el encuentro de cada uno de nosotros? Tú te debes acordar, ¿sí? Te debes acordar perfectamente cómo fue el encuentro, ¿sí? ¿Sí? Sabemos nosotros, reconocimos nosotros en el encuentro que el Señor Jesucristo murió en una cruz. Nos pasaron incluso un pedazo de la película de la Pasión donde pudimos ver cómo se encajaban cuando lo estaban latigando y se encajaba en la espalda del Señor Jesucristo los fierros que tenían en cada punta, los látigos, las 13 cuerdas, se encajaban en la espalda de la persona que estaban sacrificando. El romano o la persona jalaba el látigo y se traía pedazos de carne, junto con la piel pedazos de carne. Reconocimos ese sacrificio del Señor Jesucristo en la cruz, ¿sí? Y entendimos qué fue lo que Él hizo. Entendimos qué fue lo que el Señor Jesucristo hizo. ¿Qué fue lo que hizo? Lo que hizo el Señor Jesucristo es que murió en una cruz por cada uno de nosotros, con un sacrificio tremendo. ¿Para qué lo hizo? Para que quitara los pecados de nosotros. Pagó por los pecados, para que fueran quitados los pecados. Murió por nuestros pecados, murió por nuestra salvación y murió para nuestra vida eterna. ¿Y por qué de la misma manera de Pablo, que le quita todo lo que Pablo era, nos los quita también a nosotros? Por la misma circunstancia que lo hizo con Pablo, la misma cuestión que lo hizo por Pablo, ¿sí? ¿Por qué lo hizo? ¿Qué fue lo que hizo? Murió por nosotros en su sacrificio espantoso, para que cada uno de nosotros fuera libre de pecado, que tuviéramos salvación y vida eterna, porque estábamos destinados a pasar nuestra eternidad en el infierno, igual que Pablo. ¿Por qué lo hizo? Es bien sencillo. Lo hizo por amor, de gracia. Tú no diste absolutamente nada. El Señor Jesucristo simplemente dijo, a ver, esa persona que está ahí, ¿cuánto vale para que sea libre de sus pecados? Vale tu vida, yo estoy dispuesto a darla para que sea libre de pecados. Y fue libre de los pecados. ¿Sí?
Entonces, ¿para qué lo hizo? Para que fuéramos hechos hijos de Dios. ¿Para qué lo hizo el Señor Jesucristo ese sacrificio? Para que fuéramos hechos hijos de Dios, para que le sirviéramos, para que tuviéramos perdón de pecados, salvación, vida eterna. En otras palabras, para que fuéramos hechos hijos de Dios. Y a cada uno de nosotros nos hizo hijos de Dios. Para que cada uno de nosotros sea hijo de Dios se necesitan dos cosas. La primera cosa es que aceptemos el sacrificio del Señor Jesucristo para nuestra salvación y para nuestra vida eterna, para nuestro perdón de pecados. Recibir al Señor Jesucristo como nuestro Señor, como nuestro Salvador. Y la segunda cosa que se necesita para ser hechos hijos de Dios, se necesita que cada uno de nosotros sea guiado por tu Espíritu Santo. Que cada uno sea guiado por su Espíritu Santo. ¿Sí? Ahora, ¿cómo fue? Bueno, primero ya sabemos qué hizo. ¿Por qué lo hizo? El Señor Jesucristo lo hizo por amor. ¿Y para qué lo hizo? Ya dijimos, para que fuéramos hechos hijos de Dios, ¿sí? Y para que le sirviéramos y para que también predicáramos el Evangelio. ¿Cómo fue el reencuentro de cada uno de nosotros? ¿Te acuerdas de tu reencuentro? Uy, muy poquitos. A ver, levante la mano a los que tienen reencuentro. Eso, muy bien, felicidades. Ya me habían espantado, dije, yo estaré en camino extremo. ¿Cómo fue tu reencuentro? El reencuentro de cada uno, bueno, en ese reencuentro se nos abrieron nuestros ojos espirituales. ¿Qué fue lo que pasó? Y fuimos bautizados, Cuando fuimos bautizados, nosotros morimos a la antigua manera de ser, a la antigua manera de comportarnos y levantarnos en una nueva persona, ¿verdad? Pero sucedieron 4 cosas cuando nos bautizamos. Cuando nos bautizamos sucedieron 4 cosas. La primera cosa es que los cielos fueron abiertos. En la cabeza de un pecador, como eras tú antes de Cristo y yo, hay un cielo de bronce. Por nuestra cabeza hay un cielo de bronce. Eso dice Deuteronomio 28, 23. ¿Sí? Dice que arriba del pecador hay un cielo de bronce. Y ese cielo de bronce no permite que nuestra oración pase a Dios, al Señor Jesucristo. Pero, hay algo peor. No permite que las oraciones lleguen a cada uno de nosotros. Por eso dice la palabra de Dios, el pecado nos separa de Dios. Por supuesto que nos separa de Dios por ese cielo de bronce. Entonces, pero cuando somos bautizados, cuando somos llenos del Espíritu Santo, ese cielo de bronce se abre, se quita. No hay nada que estorbe nuestra oración con el Señor Jesucristo, con Dios. No hay nada que estorbe. ¿Sí? Ahora, lo mismo que sucedió con el Señor Jesucristo, somos llenos del Espíritu Santo. Dice que cuando se bautizó el Señor Jesucristo, vino el Espíritu Santo en forma de paloma y se postró sobre él. Fuimos llenos del Espíritu Santo. 1, los cielos fueron abiertos. 2, fuimos llenos del Espíritu Santo. 3, oímos la voz de Dios. Empezamos a oír la voz de Dios. Te tiene que pasar a ti que cuando estás haciendo tu devocional y que tú pides que estés dentro de la presencia de Dios, que Dios te hable, tú vas a sentir bonito cuando lees ciertas cosas. Estás leyendo ciertas cosas y sientes bonito. A veces sientes hasta escalofríos y dice, esto es para mí, esto es lo que estaba yo buscando, Señor, qué grande eres que me hablas. Y por eso esto se llama la palabra de Dios. Empiezas a escuchar la voz de Dios. Empiezas a escuchar la voz de Dios. ¿Sí? Y Dios nos confirma como sus hijos. Pero no hijos cualquiera. Esto es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. ¡Wow! ¡Qué bendición! 4 cosas que suceden en nuestro encuentro. Sucedió con Pablo, sucede con cada uno de nosotros hoy en día. ¿Sí? ¿Cómo fue la vida de Pablo?
después de Cristo. ¿Sí? Después de Cristo, bueno, enseguida que recibió ahí donde estaba en Damasco, que entró a Damasco y Ananías puso las manos sobre él. Él fue lleno del Espíritu Santo y el Espíritu Santo pone un dones, pone frutos y pone un denuedo. El denuedo es esa facilidad, esa elocuencia para hablar la palabra de Dios. Es esa elocuencia para pedirle al Espíritu Santo que more en nosotros. Habla a través de mí, usa mi boca y dice: qué barbaridad, pero ¿cómo es posible que yo esté diciendo esto? Y el Espíritu Santo empieza a hablar y eso es el denuedo. Puso denuedo en Pablo y Pablo empieza a entrar a la sinagoga de los judíos a decir que el Señor Jesucristo es el Cristo y es el Cristo resucitado. Es el Cristo que estaban esperando los judíos que vinieron, pero que ya vino. ¿Sí? Muchos judíos se convertían a Cristo. Y en consejo, ahí en Damasco, como se convertían, entraba a las sinagogas y empezaba a predicar a Jesucristo de una manera con fuerza, con poder, con denuedo, porque era el Espíritu Santo el que predicaba a través de Pablo. Muchos judíos se convertían y entonces los judíos empezaron a tener envidia y en consejo determinaron matar a Pablo. Entonces los hermanos cristianos bajaron a Pablo. El muro de Damasco tiene un muro alrededor de la ciudad, y bajaron del muro, descolgaron a Pablo en un canasto, y de ahí Pablo se fue a Arabia, y en Arabia estuvo 3 años ahí metido en un desierto de Arabia. Pero no estaba solo, estaba con el Señor Jesucristo, y el Señor Jesucristo lo capacitó para que fuera esa persona que predicara a los gentiles. ¿Sí? Fue uno más de los apóstoles, Sabemos nosotros al principio de Hechos, ¿verdad? Que dice Hechos que como Judas se suicidó. Bueno, entonces era necesario, y los apóstoles que estaban ahí, los 11 que quedaban, dijeron: es necesario que volvamos a tener otro apóstol para que sustituya a Judas. Y dijeron, habían dos personas que podían ocupar ese puesto. Uno se llamaba Matías y otro se llamaba Justo. ¿Sí? Y entonces, junto a los 11 apóstoles que quedaron, porque Judas se había suicidado, le dijeron al Señor: mira, Señor, voy a tirar esta moneda. Si cae águila, es Matías, y si cae sol, es Justo. A ver, Señor. Y tiran la moneda. Águila, es Matías. Pero resulta que el Señor Jesucristo no tenía ni a Matías ni a Justo para que sustituyera a Judas. No era ninguno de los dos. Muchas veces cometemos ese error. Muchas veces cometemos el error de decir: oye, a ver, Señor, yo te doy ¿me voy al antro A o me voy al antro B? Antro B. Gracias, Señor. Voy con tu bendición. Y nos engañamos. Ok. Entonces, Pablo escapa a Arabia, donde es capacitado por el Señor Jesucristo durante 3 años. ¿Sí? ¿Cómo es esa capacitación? Esa capacitación se la dio Pablo. Todos los apóstoles del Señor Jesucristo tenían 2 características. 1, eran seleccionados por el Señor Jesucristo, y 2, eran capacitados por el Señor Jesucristo. Matías no había podido ser capacitado por el Señor Jesucristo. 2 características: seleccionados por el Señor Jesucristo, y 2, instruidos, capacitados por el Señor Jesucristo. Entonces, el Señor Jesucristo fue capacitado 3 años en Arabia con el Señor Jesucristo.
¿Cómo nos capacitamos a nosotros? De la misma manera que Pablo fue capacitado por el Señor Jesucristo, nosotros también somos capacitados en la escuela de líderes de Camino Extremo, a través de la Biblia, a través de la palabra de Dios y las enseñanzas del Señor Jesucristo, con todas las cartas de Pablo, con todas las cartas generales, ¿sí? Somos capacitados directamente por Dios, directamente por el Señor Jesucristo. Directamente por el Señor Jesucristo. Cada uno de nosotros es capacitado directamente por Dios, ¿sí? A través de la Biblia, ¿sí? Las enseñanzas del Señor Jesucristo están aquí. Somos capacitados entonces de la misma manera que Cristo capacitó a Pablo. Ahora, ¿qué hace Pablo para cumplir con la encomienda que le había dado el Señor Jesucristo? Empieza unos viajes misioneros. Y Pablo dice, ve y predica a todos los gentiles, predica a todos. Y entonces Pablo hace unos viajes misioneros, lleno del Espíritu Santo, guiado por el Espíritu Santo. El Espíritu Santo fue el que les dijo allá en la iglesia de Antioquía: apártame a Pablo y a Bernabé para que vayan a predicar a donde yo les mostraré todo el sur de Asia. Y llenaron las iglesias, llenaron esta parte del sur de Asia. Vamos a ver si podemos, si me hace el favor David, si pudiéramos proyectar el primer viaje misionero. El centro de operaciones de Pablo es de Lego. Yo creo que ahí está ya. El centro de operaciones era... Qué bárbaro, tengo pulso de maraquero. Híjole, me voy a apoyar aquí en el podio. ¿Sí? Bueno, su centro de operaciones era Antioquía. De Antioquía salieron se llama Seleucia, donde está un puerto precisamente ya al terminar casi Siria, en el límite de Siria. Y de ahí se vinieron a Salamina, a la isla de Chipre, y en Salamina entraron a la congregación y muchos de los judíos creyeron, y muchos también personas como griegos, etcétera, creyeron, y se formó la iglesia de Salamina. Pablo escogía en cada iglesia que llegaba, escogía a los ancianos, que los llamó él, y los líderes. De Salamina se vino a Pafos, son las dos ciudades principales de la isla de Chipre. En Pafos había una persona, el procónsul de toda la isla vivía en Pafos. El procónsul se llamaba Sergio Paulo, ¿sí? Quien era un varón prudente y quería oír a Pablo. Pero había ahí un falso profeta que se llamaba Barjesús, y que apartaba al procónsul de Pablo. Entonces Pablo le dijo: hijo del diablo, he aquí la mano del Señor estará sobre ti, y estarás ciego por algún tiempo. Y quedando ciego, buscaba a quien lo guiara. Entonces el procónsul, viendo aquello, viendo lo que había sucedido, creyó maravillado en la doctrina del Señor Jesucristo y se hizo cristiano. Junto con el Espíritu Santo, Pablo recibió dones: denuedo para predicar, don de sanidades para sanar a enfermos, don de la enseñanza para poder enseñar, poder para levantar muertos, poder para echar fuera demonios. Todo eso viene en los dones y los frutos que el Espíritu Santo pone en ti, pone en mí y puso en Pablo. En Pafos, pero una cosa grande que tenía Pablo es que siempre que hacía un milagro decía: señores, no es por mí, este milagro yo no lo hago,
No soy yo el que hace los milagros, es el poder de Dios el que hace los milagros. Y nunca le quitó la gloria a Dios. Nosotros, nos dice el Señor, pondrán las manos sobre los enfermos y ellos sanarán. Tú pones las manos sobre los enfermos, pero no eres el que hace el milagro. Tú eres el que ora, pero el que hace el milagro es Dios, es el Señor Jesucristo. Señor, yo te pido por favor que sane esta persona de este coronavirus. Muchísimos sanan, ¿verdad? Entonces, quien hace el milagro lo hace Dios. Y Pablo nunca le robó la gloria. Ahora, en Pafos, aquí donde está, en la isla de Chipre, ahí donde están, el Señor Jesucristo cambió el nombre a Saulo, de Saulo, y en lugar de Saulo le puso Pablo, y a partir de ahí le empezaron a llamar Pablo en todos lados y en todos sus viajes, ¿sí? ¿Cómo predicaba Pablo? ¿Sí? Sí. Bueno, también quiero decirles que también a nosotros nos cambió del nombre. No sé si sabes, cambiamos de nombre. Por ejemplo, antes nos dice, ay, este mentiroso. Y nos quitó el nombre de mentiroso y nos puso hijo mío, hijo de Dios. Este no es un mentiroso, este es un hijo, este es una hija de Dios después de Jesucristo. Al alcohólico, este es un borracho, le quitó el nombre de borracho y le puso hijo de Dios. Este era un borracho, pero ahora es un hijo de Dios, una hija de Dios, ¿sí? De Pafos fueron a Antioquía. Fíjense que hay dos Antioquías. Hay una Antioquía aquí que se llama Antioquía de Pisidia, ¿sí? Antioquía de Pisidia, y hay otra Antioquía donde vivía Pablo, ¿sí? Que es Antioquía de Siria. Entonces de Pafos fueron a Pergue, de Pergue se fueron a Antioquía, ¿sí? Y en cada lugar levantaban una iglesia, ¿sí? La forma como Pablo predicaba era que llegaba a las sinagogas de los judíos en el día de reposo, y al terminar de leer con la lectura, el sacerdote siempre preguntaba si alguien tenía algo que decir. Entonces Pablo aprovechaba eso y decía, yo tengo que decir. Y aprovechaba y se levantaba en la asamblea de los judíos a predicar a Jesucristo. Por eso tantos judíos fueron transformados. En Antioquía de Pisidia, Pablo predicó de Jesucristo con un denuedo tan impresionante, con una unción que una gran cantidad de judíos y gentiles fueron impactados por el Espíritu Santo. Y al siguiente día de reposo, ¿sí? Al siguiente día de reposo se juntó casi toda la ciudad para oír sobre el Señor Jesucristo, para oír todo lo que Pablo venía diciendo, ¿sí? Y entonces cuando vieron que toda la ciudad estaba amontonada para oír la palabra de Dios a través de Pablo, los judíos tuvieron envidia y sacaron a Pablo de Antioquía, lo sacan de Antioquía, pero ya había formado una iglesia ahí en Antioquía, ¿sí? De Antioquía, como lo corren de Antioquía, viene a Iconio, pero los de Antioquía vinieron a Iconio y también alborotaron a los de Iconio, y ya había formado una iglesia con una gran cantidad de judíos y gentiles que habían creído. De Iconio se vino a Listra. Y entonces, como veían viendo que venía acá levantando Pablo una gran cantidad de personas, los de Antioquía y los de Iconio se vinieron a Listra. Y entonces levantaron una turba y trajeron aparte una turba para que apedrearan a Pablo. Y apedrearon a Pablo en Listra. Lo apedrearon de tal modo, de la misma manera como mataron a Esteban a pedradas, apedrearon a Pablo, y creyéndolo muerto, lo agarraron y lo fueron a tirar afuera de la ciudad. Los discípulos ahí donde estaban lo fueron a tirar, rodearon a Pablo, ¿sí? Y Pablo se levantó, se sacudió la ropa, entró a la ciudad, nombró ancianos y líderes para la iglesia de Listra y siguió para Derbe a seguir predicando y seguir levantando iglesias.
Ese era Pablo, ¿sí? A pesar de todas estas circunstancias, fíjense toda la oposición que había, a pesar de todas estas circunstancias, Pablo nunca dejó de predicar. Aún preso en Roma, en la casa donde estaba, seguía predicando. Nunca dejó de predicar, nunca dejó de evangelizar, nunca dejó de compartir su encuentro, porque así predicaba. Él empezaba predicando el encuentro que había tenido con el Señor Jesucristo y de esa manera predicaba. Nunca perdió su amor por Dios. Nunca perdió su primer amor por Dios. Nunca perdió su primer amor por Dios. Nunca dejó de cumplir los mandamientos, fue siempre un hombre íntegro. Y por eso decimos, es un ejemplo a seguir. Pablo es un ejemplo a seguir. En cada iglesia constituyeron líderes y ancianos y llenaron toda la parte sur, toda la parte sur de Asia, la llenaron con el evangelio de Cristo y levantaron iglesias en cada punto. Regresa Pablo de su primer viaje misionero, regresa Pablo de su primer viaje misionero y regresa a Antioquía, que era de Siria, que era donde vivía, ¿sí? Era allí donde vivía. Pero muchos de los judíos cristianos, que habían estado en la iglesia primitiva de Jerusalén, los primeros cristianos que se juntaron en Jerusalén, cuando matan a Esteban a pedradas, empieza una gran persecución contra los cristianos. Una tremenda persecución de los judíos contra los cristianos, y entonces todos los judíos cristianos que habían creído tuvieron que salir fuera, y muchos salieron, ¿verdad?, a Samaria, muchos se esparcieron por toda la parte de Israel, ¿sí? Y también llegaron al sur de Asia, donde había Pablo fundado las iglesias. Entonces empezaron estas gentes a llegar a las iglesias que había fundado Pablo, y entonces llegaba a las sinagogas y llegaba a donde estaban reunidos los cristianos. Ya se reunían en su propia sede los cristianos y llegaban a donde estaban los cristianos, y entonces les decían, estos judíos cristianos les decían, es necesario que para que seas salvo aceptes la ley de los judíos, te hagas judío, aceptes la ley de los judíos y te circuncides. Aceptes la ley de los judíos y te circuncides, ¿sí? Entonces, pues lógicamente los que no eran judíos, ¿sí?, los gentiles que no eran judíos, pues no se querían circuncidar ni tomar todas las cosas de la ley, y entonces querían que todas estas reglamentos los cumplieran, todos estos reglamentos de los judíos. Y entonces los judíos cristianos estaban presionando para que los gentiles, los que habían recibido al Señor Jesucristo, habían sido bautizados y habían sido llenos del Espíritu Santo, y estaban predicando con una fuerza como lo hacía Pablo, y querían que volvieran a la religión judía y se circuncidaran. Entonces era tanto la situación que se hizo un concilio en Jerusalén. Entonces dijeron, vengan todos los principales a Jerusalén y vamos a ver y vamos a dilucidar si se deben circuncidar o no se deben circuncidar los gentiles que acepten al Señor Jesucristo. Y entonces llegaron a la conclusión
al ver que Pablo les platica cómo los gentiles habían recibido al Señor Jesucristo, habían sido llenos del Espíritu Santo y estaban predicando con la misma unción que predicaba Pablo, que predicaban otros cristianos, entonces que no necesitaban pasar por ser judíos, respetar los reglamentos y circuncidarse. Y entonces llegan a la conclusión en el concilio de Jerusalén, llegan a la conclusión que los gentiles no necesitan pasar por ser judíos y circuncidarse para ser cristianos. Segundo viaje misionero de Pablo. En el segundo viaje misionero de Pablo, ¿sí?, Pablo viene por tierra, desde Antioquía viene por tierra y visita las principales iglesias que ya había fundado. Aquí pasa a la parte de Europa, ¿sí? Pasa a la parte de Europa del sur de Europa y en cada uno de estos puntos negros fue creando una iglesia en Neápolis, en Filipos, en Anfípolis, en Tesalónica, en Berea, en todos estos lados. En Tesalónica fue una gran iglesia, una tremenda iglesia. Tesalónica, vino a Atenas, en Atenas no fundó iglesia, viene a Corinto, regresa a Éfeso y funda todas estas iglesias ahí. Todas esas iglesias. Cuando en los primeros 100 años de la era cristiana, cuando se escribió el libro de Apocalipsis, ya habían más de 100 iglesias cristianas en el sur de Asia y en el sur de Europa. Todas, la mayoría fundada por Pablo o por los discípulos de Pablo, ¿sí? Ahora, cuando estuvo en Antioquía antes de su primer viaje misionero, estando en Antioquía, Pablo escribe ahí Gálatas. Pero en cada una de estas cartas que ves hay una tremenda cantidad de enseñanza para ti y para mí, ¿sí? Por ejemplo, en Gálatas, ¿sí? Gálatas 5 nos dice, ¿verdad?, que nos enseña que andemos por el Espíritu y que no satisfagamos las obras de la carne, porque las obras de la carne son contra el Espíritu y estos se contraponen entre sí para que no hicieres lo que quisieres. Y dice, manifiestas son las obras de la carne, y empieza, ¿verdad?, y empieza con las obras de la carne. Entonces nos dice y nos enseña en las cartas de Pablo cómo vivir en una sociedad corrupta, cómo vivir precioso como cristianos en una sociedad corrupta, ¿sí? En el segundo viaje misionero, pues fueron todos estos, ¿sí? Pablo estuvo entregado siempre por completo a la predicación de la palabra, testificando a los judíos que Jesús era el Cristo. ¿Qué podemos aprender hasta aquí de todo esto que hemos visto de Pablo? Primero, que somos salvos por gracia y por fe, no por obras ni por rituales, no por hacer obras ni por rituales. Somos salvos, ¿verdad?, por gracia, por fe en el Señor Jesucristo, no por obras ni por cumplir rituales. Y que Dios nos hizo salvos para que le sirviéramos y no dejáramos de predicar a Jesucristo como lo hizo Pablo. Cada uno de nosotros nos han dado la gran comisión. La gran comisión en Mateo 28, donde dice: id y predicar el evangelio a todas las criaturas, enseñándoles lo que os he enseñado, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y he aquí, si hacen esto, yo estaré con ustedes hasta el fin del mundo. Fíjense qué promesa para los que predicamos, para los que evangelizamos. Es una promesa tremenda. Tenemos que compartir el evangelio, ¿sí? En el tercer viaje misionero de Pablo, si quieres ya no nos ponemos ahí estamos bien. En el tercer viaje misionero de Pablo, visita y confirma las iglesias que había fundado en el primero y segundo viaje, y a su regreso, en el tercer viaje misionero, se viene despidiendo de sus discípulos, porque dice que va a ser apresado, va a Jerusalén y va a ser apresado. Si quieres, si ponemos el tercero, entonces sí, en el tercer viaje misionero de Pablo,
Y en este tercer viaje misionero va confirmando todas las iglesias que había hecho, ¿sí? Y de regreso viene despidiéndose de todas las iglesias que quedaban con el mar, y regresa a Jerusalén, en donde le espera la cárcel, ¿sí? Es impresionante cuando tú lees todo esto, porque los discípulos que amaban a Pablo le dicen: no vayas a Jerusalén, vas a ser apresado, te van a apedrear, no vayas a Jerusalén. Y dice: tengo que ir porque tengo que cumplir con lo que tengo encomendado, ¿sí? Ahora, al llegar a Jerusalén, unos judíos de Asia alborotaron a la multitud que querían matarlo, por lo que tuvo que intervenir el tribuno ahí en Jerusalén y lo llevó a la fortaleza. Al siguiente día se presentaron a Pablo ante el concilio que lo quería matar, y entonces habían saduceos y habían fariseos en ese concilio que querían juzgar a Pablo. Y los fariseos que afirmaban que sí hay resurrección, los saduceos que no hay resurrección. Entonces Pablo los alborota y se hace un tremendo alboroto, y tuvieron que salvar a Pablo. Y entonces se dan cuenta que Pablo estaba siendo preso por algo que no tenía nada que ver, sino tenía que ver con la religión de los judíos. Entonces ese delito no era un delito que ameritara muerte o cárcel, ¿sí? No era un delito que ameritara muerte o que ameritara cárcel, ¿sí? Y entonces Pablo, como lo querían matar los judíos, pues pide la protección del César, y dice y lo mandan a Roma, porque pide la protección de César. Como el delito que Pablo lo habían mandado a Roma, el tribuno lo manda primero a Cesarea, donde estaba Félix. Félix lo tuvo 2 años preso para ver si le sacaba algo de dinero. Como no le sacó nada, lo mandó a Roma. Y en Roma, el delito por lo que fue mandado a Roma no era un delito de muerte ni de cárcel. Era un delito que tenía que ver con la ley de los judíos, con la religión de los judíos, ¿sí? Y estando Pablo preso en Roma, escribió la carta de los Efesios. En la carta de los Efesios, fíjense todo lo precioso que él, estando preso, escribió los mandamientos de Dios para el matrimonio. Gracias a eso podemos tener matrimonios felices, unidos, felices, si ponemos por obra cada uno de nosotros esos mandamientos, ¿sí? Escribió la carta de Colosenses, escribió la carta de Filemón, escribió la carta a los Filipenses. Y entre el año 62 y 63, Pablo queda libre de su primer encarcelamiento por un decreto de Nerón. Nerón era en ese momento el emperador, ¿sí? Y queda libre por un decreto, porque el delito por lo que lo habían mandado a Roma no era un delito de cárcel y de muerte. Y entonces, al quedar libre, está 4 años y se va a esa parte del sur de Europa donde está Macedonia, donde está Filipos, esas que en el segundo viaje misionero las instituyó. Pero en el año de 64, Nerón incendia Roma y le echa la culpa a los cristianos. Nerón incendia Roma y hay una persecución para los cristianos. Y los cristianos eran agarrados, eran metidos en el Coliseo para que fueran destrozados por los leones. Se ponían los cristianos en círculo, y eso fue lo que más impactó al mundo antiguo, y por eso se convirtieron. Hacían un círculo los cristianos, dejaban a las bestias sin comer durante tres días, los sacaban y despedazaban a los cristianos. Y los cristianos cantando himnos y orando a Dios, ¿sí? Pero en el segundo encarcelamiento, entonces, después de que Nerón incendia y le echa la culpa a los cristianos, que es una persecución a los cristianos, vuelven a apresar a Pablo. Y en este segundo encarcelamiento escribe Segunda de Timoteo.
Segunda de Timoteo. Pon tus 5 sentidos. Estando en la cárcel, Pablo es encarcelado en este segundo encarcelamiento en una mazmorra. En el primer encarcelamiento, como su delito no era de muerte, le permitieron que alquilara una casa y que tuviera arraigo domiciliario. En el segundo encarcelamiento, Pablo, como es por haber incendiado Roma, que está metido en la cárcel por ser cristiano y haber sido culpable de haber sido incendiado Roma, lo meten en una mazmorra. ¿Qué es una mazmorra, querido hermano, querida hermana? ¿Qué es una mazmorra? Una mazmorra eran cárceles que estaban abajo del nivel de la tierra. Tenían una ventanita nomás para que medio entrara luz, abajo del nivel de la tierra. Tenían una altura muy bajita, como de 1,20 de altura, y entonces una persona no podía estar parada dentro de la mazmorra. Se tenía que hincar o se tenía que sentar. Pero como estaba abajo del nivel de la tierra, el agua freática entraba de afuera para adentro a la mazmorra. Y en esas mazmorras siempre hay como 10 a 15 centímetros de agua adentro de esos cuartos. Y no tenía baño. En esas condiciones fue su último encarcelamiento de Pablo. Estando Pablo en el último encarcelamiento, ¿sí?, metido a 10 centímetros de agua, ahí se hacían sus necesidades, el preso que estuvo anterior y luego Pablo que estuvo en esa prisión, metidos en agua de excremento. No se podían parar, entonces tenían que estar en cunclillas, metidos entre el agua de excremento, o sentados metidos entre el agua de excremento. Pero eso no es lo importante. Lo importante es que en esas condiciones, Pablo escribe la segunda de Timoteo. Cuando leas la segunda de Timoteo, ponte a pensar en qué situación fue escrita esa segunda de Timoteo. Segunda de Timoteo. Es impresionante. Y uno puede decir, ¿cómo es posible que en estas condiciones un hombre que está próximo a ser ejecutado, porque ahí era donde metían a los presos que iban a ser pronto ejecutados, cómo es posible que en estas condiciones infrahumanas se puede escribir una carta para darle ánimos a una persona, para darle ánimos a Timoteo, que es el que se iba a hacer cargo de la iglesia de Éfeso? Se hizo cargo de la iglesia de Éfeso, una de las iglesias más importantes de los primeros 100 años. Y empieza, ábrete, vamos a ver la segunda de Timoteo, abre segunda de Timoteo. En esas circunstancias empieza a escribir Pablo la segunda de Timoteo. Y dice Pablo, fíjate las condiciones en las que fue escrita. Pablo, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, según la promesa de vida que es en Cristo Jesús, a Timoteo, amado hijo. Fíjate en estas condiciones, le quiero escribir a mi hijo. Pablo agarró a Timoteo como si fuera su hijo y lo educó como si fuera su hijo y lo instruyó como en la palabra de Dios como si fuera su hijo. Y dice a Timoteo, fíjate el amor de un padre a punto de morir, metido en unas condiciones paupérrimas y diciéndosele a su hijo, amado hijo, amado hijo. Pero hay algo que tú tienes que saber, que esta carta fue escrita a Timoteo y a todos los hijos de Dios. Es para Timoteo y para todos los hijos de Dios. Entonces cuando tú oyes esto, pues también es para ti.
A la hora que te está diciendo un padre desesperado porque está a punto de ser ejecutado, y que le diga: amado hijo, gracia, misericordia y paz de Dios Padre y de Jesucristo nuestro Señor. Doy gracias a Dios, al cual sirvo desde mis mayores con limpia conciencia, de que sin cesar me acuerdo de ti en mis oraciones, noche y día, deseando verte al acordarme de tus lágrimas para llenarme de gozo, trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti. Le dice que lo admira, su padre tiene algo de admiración por ti, porque tienes una fe no fingida. Porque no cuando pasas por esa puerta te pones tu cachucha de cristiano y entras y levantas tu mano y gritas y haces. Y cuando sales por esa puerta te quitas tu cachucha de cristiano y te vuelves como cualquiera del mundo. Dice: te doy gracias, Timoteo, porque tienes una fe no fingida, porque no finges ser cristiano, porque amas a Dios, porque vives de acuerdo a sus mandamientos por amor a Dios. Y sigue diciendo, versículo 6, por lo cual te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti por la imposición de mis manos, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. De poder, de amor y de dominio propio. Acaba de decir que admira a Timoteo, su hijo, porque tiene una fe no fingida. Timoteo era un tremendo hombre de fe, fue el pastor de fe. Éfeso, una de las mejores iglesias, de las mayores iglesias en ese tiempo. ¿Sí? Y tienes una fe no fingida, pero le recomienda algo: aviva el fuego. Aviva el fuego. Y como hijo de Dios te lo recomienda a ti: aviva el fuego. Nosotros tuvimos un primer amor. En Apocalipsis le dice a los de Éfeso: pero tengo algo contra ti, que has dejado tu primer amor. Aviva el fuego para estar otra vez en el primer amor, cuando viniste al encuentro y saliste como un tigre, queriendo que todo mundo supiera de Cristo, queriendo que tus familiares supieran de Cristo para que no pasaran su eternidad en el infierno. Aviva el fuego, aviva el fuego. Se lo dice a Timoteo, que es un hombre de fe no fingida. Aviva el fuego. Fíjate que es una función tuya. Aviva el fuego. Nadie más lo puede hacer más que tú. Y a ti te dice: aviva el fuego. A ver, Sergio, aviva el fuego que hay en ti por la imposición de mis manos. Aviva el fuego que hay en ti. Sí. Tenemos que avivar el fuego para volver a predicar con pasión el sacrificio del Señor Jesucristo para nuestra salvación, para nuestra vida eterna. Aviva el fuego. ¿Cómo avivo el fuego? Uno aviva el fuego acercándonos donde está la flama viva. Ahí, acercándonos donde está la flama viva, que es el Señor Jesucristo, que es Dios. Cuando los carbones se estén apagando, aviva el fuego. ¿Qué tengo que hacer para avivar el fuego? Me tengo que acercar en donde está la flama viva, y ahí que se vuelvan a prender los carbones, que se vuelva a avivar la flama para predicar con pasión al Señor Jesucristo, con el mismo fuego con el que salimos cuando recibimos al Señor Jesucristo, y que queríamos que todos fueran salvos.
Queríamos predicarle a todo mundo lo que el Señor Jesucristo había hecho por nosotros. Aviva el fuego. ¿Cómo avivo el fuego? Acercándome. Aviva tú el fuego. Tú te tienes que acercar a donde está la flama viva. Tú te tienes que acercar. Aviva el fuego. ¿Cómo me acerco? En oración, en la presencia de Dios. Orando en la presencia de Dios, haciendo tu devocional y orando en la presencia de Dios. En la presencia de Dios es donde está el fuego. Allí es donde se aviva el fuego. Aviva el fuego en la presencia de Dios. Tenemos que hacer nuestro devocional. Y ahí, cuando estamos haciendo nuestro devocional, es un tiempo precioso que podemos aprovechar para avivar el fuego. Estar en la presencia de Dios haciendo nuestro devocional, pegados a la flama. Por supuesto que por mojado que esté un carbón, se va a prender. Aviva el fuego. Acércate donde esté el fuego. ¿Cómo lo hacemos? Orando. No dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, ¿verdad? Haciendo nuestro devocional, aprendiendo de Dios en su presencia, orando. Aviva el fuego. ¿Cómo se aviva el fuego? Acercándonos a la presencia de Dios. Acercándonos a la presencia de Dios. Y así sigue esta carta tan impresionante, tan impresionante, tan impresionante de Timoteo. Ahí le dice a Timoteo, ¿verdad? Procura con diligencia presentarte a Dios aprobado como un obrero que no tiene de qué avergonzarse y que usa bien la palabra de verdad. Unos consejos tan impresionantes. Imagínate un padre moribundo que le dice: ¿qué le puedo decir a mi hijo? A mi hijo, para que lo ponga por obra. ¿Qué conocimiento le puedo dar a mi hijo? ¿Sí? Y estaba ahí en esa mazmorra para ser muerto. El fin terrenal de Pablo fue un fin terrenal rápido, abrupto, no tuvo temor. Él estaba listo. Varios soldados lo vinieron a traer a Pablo para ser ejecutado una madrugada. Y tenían varas con las cuales lo golpearían por última vez. Uno tenía la afilada hacha con la cual iba a separar la cabeza de sus hombros. Hubo pocas palabras. Se lo llevaron más allá de la muralla de piedra que rodea Roma. El prisionero maniatado, harapiento, lleno de suciedad por las condiciones del calabozo, no se sentía, por las condiciones que iba, no se sentía ni avergonzado ni humillado. El pelotón de soldados mal encarados, con el ceño fruncido tal vez, y mirando de frente, no notaron una sonrisa de Pablo. Yo me lo imagino así, queridos hermanos. Una sonrisa en Pablo, camino a ser ejecutado, camino a que le separaran la cabeza de los hombros. Así me lo imagino, con todos los que lo iban a ejecutar, los soldados romanos, él con una sonrisa, sereno, tranquilo. No notaron la sonrisa de Pablo en el rostro. Estaba, ¿por qué llevaba sonrisa? Porque estaba camino al triunfo. Tenía la absoluta seguridad que lo iban a estar esperando ahí en el cielo, donde el Señor Jesucristo prometió tenerle una morada. El mismo Señor Jesucristo tal vez para recibirlo. Sí, llevaba una sonrisa. Estaba en ruta a su triunfo, al día supremo de su galardón, porque te acuerdas, para él vivir era Cristo, decía.
y el morir era ganancia. Ninguna hacha le cortará el cuello, ninguna hacha que le pudiera despegar la cabeza del cuello iba a despojarlo de su triunfo en esta tierra. Él vino para ser hecho un hijo de Dios y iba camino para recibir un galardón como hijo de Dios. ¿Sí? Ninguna hacha le cortará el cuello, que le cortara el cuello iba a despojarlo de ese triunfo, ¿verdad? Iniciaría su vida en el cielo con Cristo. Los soldados lo condujeron a un pilar parecido a un tocón cuando unos árboles cortan y queda el tronquito ahí del árbol. Lo condujeron, ¿sí? El verdugo con el hacha en la mano estaba listo. Los soldados lo ataron y luego lo pusieron de rodillas sobre el tocón, con el cuello y la espalda descubierta. Lo azotaron con varas la última vez. Sin el más mínimo titubeo, el verdugo con un movimiento rápido descargó el hacha sobre el cuello de Pablo y la cabeza rodó hacia abajo, dando vueltas quizá entre el polvo. En ese brutal momento, silenciosa e inevitablemente, el alma del gran apóstol Pablo, el hombre de gracia y firmeza, quedó inmediatamente libre. Su espíritu se remontó a los cielos, estaba ausente del cuerpo y por fin en la presencia de Dios. Ese fue el apóstol Pablo. El apóstol Pablo, digno, un ejemplo a seguir. Por eso le llamamos Pablo, un ejemplo a seguir. Un ejemplo a seguir. Ahora, esto no quiere decir que tengamos que pasar un montón de vicisitudes, de desgracias por predicar el Evangelio. Esto era antes, cuando se perseguía a los cristianos. Nosotros hoy tenemos la dicha de poder predicar libremente a Jesucristo. Tenemos libertad para predicar el Evangelio de Cristo. No quiere decir que vayamos a tener persecuciones, pero lo que sí quiere decir que fuimos salvos por el sacrificio del Señor Jesucristo, con un propósito: que seamos siempre hijos de Dios, guiados por el Espíritu Santo. Para ser hijos de Dios tenemos que ser guiados por el Espíritu Santo y que prediquemos el Evangelio del Señor Jesucristo, porque eso fue el propósito por el que vino Pablo, y ese es el propósito por lo que estamos en esta tierra, cada uno de nosotros. Vamos a ponernos de pie y vamos a orar. Bendito Padre, te damos infinitas gracias, Señor, porque hoy pudimos ver reflejada la vida de un hombre íntegro, porque hoy pudimos ver reflejada casi nuestra propia vida, Señor, desde que empezamos antes de Cristo, Señor, siendo pecadores. Y siendo pecadores podíamos ser iguales o peores que Pablo, Señor. Pero sin embargo tú tuviste misericordia de nosotros, Señor. Tuviste misericordia de cada uno de los que estamos aquí, Señor, y estuviste dispuesto a pagar el precio de nuestra libertad del pecado. Y en esa cruz, Señor, tú pagaste el peso. Moriste, Señor, y diste hasta la última gota de tu sangre. ¿Para qué, Señor? Para que yo, diga usted, para que yo fuera libre del pecado, para que yo tuviera salvación. Dígalo, por favor. Para que yo tuviera salvación, para que yo tuviera vida eterna. Qué alto fue el precio que tú pagaste
Y Pablo lo supo, Señor. Y nosotros también lo sabemos, bendito Padre. Queremos decirte, Señor, que nosotros te vamos a servir. Que nosotros, Señor, vamos a guiar nuestras vidas a través de las instrucciones del Espíritu Santo. Que vamos a dejarnos guiar por tu Espíritu Santo, porque esta es una de las condiciones para ser hechos tus hijos. Para ser hechos tus hijos se necesitan dos cosas: recibir al Señor Jesucristo, recibir su sacrificio para perdón de nuestros pecados, para nuestra salvación y para nuestra vida eterna, y ser guiados por tu Espíritu Santo. Y hasta que muera, Señor, yo voy a dejarme guiar por tu Espíritu Santo. En el nombre de Jesús. Amén.